Hoy vamos a comenzar a hablar de un tema importantísimo en nuestras instituciones de salud, que es relación a los accidentes laborales en los trabajadores de salud. Vamos a tratar varios puntos, entre los cuales está el concepto, la clasificación, la epidemiología, la profilaxis pre- y post-exposición. Definiendo accidente laboral, se entiende como un evento fortuito que ocurre en las instituciones de salud en donde un trabajador es expuesto accidentalmente a fluidos corporales de alto riesgo o contaminados con sangre. Importantísimo la epidemiología en relación a que el 90% de los trabajadores de las instituciones de salud en países en vías de desarrollo sufren este tipo de eventos. Importante considerar que los fluidos potencialmente infecciosos está la sangre como el más relevante y otros líquidos que usualmente están dentro de cavidades estériles. Se clasifica el accidente laboral de acuerdo al tipo de exposición, entre las cuales están la injuria percutánea, la exposición a membranas mucosas y la exposición de piel no intacta, con heridas o cualquier otra superficie de piel no indemne. Importantísimo considerar que el riesgo de seroconversión posexposición de los virus está mucho más relevante para el virus de la hepatitis B, que ocupa entre un 22 y un 31%, seguido de la hepatitis C de 0 a 7% y en tercer lugar el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, ubicando un 0,3% si la exposición es percutánea, 0,09% si es una exposición mucosa y menos del 0,09% si es una exposición de piel no intacta. En el Hospital de Niños JM de Los Ríos se realizó un trabajo en el año 2002 al 2013 en relación a los accidentes laborales en los trabajadores de salud, cuyas conclusiones más importantes fueron las siguientes. El personal que fue más afectado dentro de la institución por este tipo de eventos fueron las enfermeras, con un porcentaje de 42%, seguido del personal de mantenimiento y, por último lugar, los médicos residentes. El área del hospital en donde ocurrió el evento con mayor incidencia fue la emergencia, por ser un sitio en donde se maneja un cierto nivel de estrés y los procedimientos se hacen mucho más rápidos y la exposición a fluidos es mucho mayor. El 50% de los casos se registró en la primera hora y el tipo de lesión más frecuente fue la puntura, con un 90,65%. Los accidentes ocurrieron más frecuentemente con aguja hueca, y la actividad que desarrollaba el trabajador más frecuentemente afectado fue labores de mantenimiento. De ahí se debe orientar la importancia de la educación de este grupo de trabajadores para prevenir los accidentes. El 42% de los trabajadores era el porcentaje que tenía el esquema de hepatitis B completo, de ahí la importancia de hacer recordatorio de cumplir ese esquema antes de entrar a la institución de salud. En relación a la profilaxis de los accidentes laborales puede ser, se divide en dos fases, la preexposición y la posexposición. La profilaxis preexposición ocupa aquel grupo de medidas en donde son medidas de protección que se van a realizar para evitar que el trabajador esté expuesto a el contacto con estos fluidos, y dentro de los cuales están las precauciones estándar conocidas por todos, como son la higiene de manos como pieza fundamental, el uso de equipos de protección personal y la inmunización completa de los trabajadores de salud antes de ingresar a cada institución. En relación a las precauciones estándar, también está conocer la importancia que es realizar los procedimientos acompañados, nunca solo, a la hora de estar en contacto con estos fluidos y realizar procedimientos que involucren, que puedan tener riesgo de un accidente laboral. Evitar el encapuchado de las agujas es una medida muy importante a la hora de toma de muestra o toma de alguna vía periférica o venosa central. Dentro de las conductas post-exposición están 4 ítems fundamentales, dentro de los cuales tenemos que considerar el lavado de la zona afectada, la identificación del riesgo de infección, solicitar los exámenes de laboratorio tanto al trabajador de salud como al paciente y buscar asesoría médica. Las medidas específicas de profilaxis preexposición para VIH van a depender del estado de la fuente de la infección, que pudiera ser seronegativo, no ameritando ningún tipo de profilaxis, y seropositivo, dentro de los cuales consideramos 2 escenarios, dividiéndose en 2 clases. Clase 1, cuando el riesgo de exposición se llama mínima, cuando el paciente es un paciente controlado y que tiene una cuenta de CD4 alta. Y la clase 2, en donde el riesgo de exposición es más importante, un estadio incluiría un paciente con estadio C3 y carga viral alta y unos CD4 bajos.
el estado de la fuente también pudiera ser desconocida. En base a esto, tenemos que el tipo de exposición puede ser menos severa y más severa. ¿Qué va a diferenciar esto? La conducta. La conducta de profilaxis para VIH se hace con drogas antirretrovirales, que pudiera ser esquema de 2 drogas o esquema de 3 drogas. Si es una exposición menos severa, la clase 1 se utilizan 2 drogas. Si es menos severa, pero es un evento clase 2, se considera el uso de 3 drogas. Y si es desconocido, generalmente no se requiere profilaxis post-exposición, sin embargo, se consideran 2 drogas y 6 factores de riesgo. Si la exposición es más severa, se considera el uso de 3 drogas en los 2 escenarios, sea clase 1, sea clase 2, y si es desconocido, dependiendo de la presencia o no de los factores de riesgo. Si el volumen de sangre ocurre con una lesión percutánea y es un volumen pequeño, se considera el uso de 2 drogas en cualquiera de los 2 escenarios, sea clase 1 o sea clase 2. Y si es desconocido, generalmente no se requiere. Si es una gran cantidad de sangre o de fluido, generalmente se recomiendan 2 drogas si el evento es clase 1 y 3 drogas si es un evento clase 2. Y es desconocido, solamente se requiere si hay factores de riesgo. Si el paciente es VIH negativo, no se requiere tratamiento. Las medidas específicas para VIH son el tratamiento profiláctico posexposición, que está basado en el régimen básico, que constituyen el uso de sidobudina más lamivudina, y el régimen extendido que constituye, que sería el de 3 drogas, que constituye el régimen básico más el uso de un inhibidor de proteasas, en este caso ritonavir, lopinavir, que es el Caletra. En relación a la hepatitis B, es importante recalcar en el trabajador si posee o no el esquema completo de vacuna antes de entrar a la institución. En relación a eso, si el trabajador no es vacunado y la serología de la fuente del paciente con quien ocurrió el accidente laboral es positiva, se recomienda colocar la vacuna e inmunoglobulina específica para hepatitis B. Si el paciente tiene una serología, un antígeno de superficie para hepatitis B negativo o desconocido, solo se recomienda la vacunación. Lamentablemente, en estos momentos no disponemos en el país de la inmunoglobulina específica para hepatitis B, pero esa es la conducta ideal. Si el trabajador de salud está vacunado y tiene una respuesta adecuada y que se haya realizado anteriormente el anticuerpo contra el antígeno de superficie para hepatitis B y esté mayor de 10, no requiere ningún tratamiento. Si el trabajador de salud está vacunado y tiene una respuesta adecuada, ya ha realizado estos anticuerpos, pero el paciente con quien ocurrió el accidente tiene un antígeno de superficie positivo, se recomienda el uso de inmunoglobulina más vacunación contra hepatitis B. Si es negativo, no se recomienda ningún tratamiento y si es desconocido, considerar cuando existan factores de riesgo, alto riesgo para antígeno de superficie de hepatitis B. En un último escenario, si el trabajador de salud está vacunado, pero no se conoce la respuesta vacunal, en este último escenario consideramos que si el paciente tiene el antígeno de superficie de hepatitis B positivo, se debería realizar el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B cuantificado en este paciente. Si es negativo, no requiere tratamiento y si es desconocido, se debe realizar el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B. Si ocurre una transmisión por un accidente laboral de una hepatitis C, se debe referir a gastroenterología. Lo ideal es, como mensaje, que no ocurra ningún accidente laboral, porque para este tipo de enfermedad no existe ninguna medida vacunal de profilaxis y el tratamiento es bien complicado. ¿Cómo se hace el seguimiento del trabajador de la salud que fue expuesto a un accidente laboral? Se debe hacer un seguimiento rutinario en un periodo de 1 año para la serología de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, que se realiza al momento del evento, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Se debe evaluar la toxicidad de los fármacos antirretrovirales, ya que muchos de ellos producen problemas gástricos, vómitos, intolerancia a ellos, y debe ser comunicado a la persona encargada, que generalmente es el médico infectólogo del Instituto de Salud en donde trabaja. De no existir tiene que ser con el médico de mayor jerarquía de esa zona y en ese momento. Por ejemplo, si el evento ocurre en una guardia, tiene que ser notificado al jefe de esa guardia. Y no olvidar nunca el apoyo psicológico, ya que estos eventos ocurren o generan una situación de estrés
muy importante en donde el trabajador le genera angustia y esto tiene que ser manejado con el apoyo de un psicólogo. Como conclusiones, ¿qué vamos a tener? Como conclusiones, hay 3 aspectos muy relevantes, dentro de los cuales están los trabajadores hospitalarios se encuentran continuamente expuestos a una importante variedad de infecciones, dentro de los cuales destacan estos 3 virus, que son virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B y hepatitis C. Conocer que la medida de utilización de medidas de profilaxis post-exposición puede disminuir los factores de riesgo de estos trabajadores de sufrir accidentes laborales. Y es importante realizar un seguimiento continuo de estos trabajadores de la salud para verificar el estado de seroconversión posterior al accidente laboral. No olvidar nunca que la mejor medida es la prevención, y para esto ser portavoces que la vacunación en relación a la hepatitis B tiene que ser una medida que se utilice antes de que el trabajador ingrese a la institución de salud, que va desde el portero del centro hasta el médico de más alto rango. Tiene que realizarse colocarse las 3 dosis y realizar el anticuerpo contra el antígeno de superficie cuantificado para verificar que esté protegido contra esta enfermedad, ya que constituye dentro de las 3 la que tiene mayor riesgo de seroconversión posterior a la exposición del accidente laboral.